Supercrack Estrella presenta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? El único pasaje al que señalan algunos como evidencia de la reencarnación es Mateo 17, 10, 12, que une a Juan el Bautista con Elías. La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo, y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. La Iglesia no reconoce la reencarnación, de hecho la Iglesia da otra explicación a Mateo 17, 10, 12. Pero cuando uno escucha Mateo 17, 10, 12, parece tan claro que es una referencia a la reencarnación. Escucha lo que dice Mateo. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene, y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. A mí esta frase me suena a reencarnación. ¿Era Juan el Bautista realmente Elías reencarnado? Mateo 11, 7, 14 declara, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Aquí Jesús cita de Malaquías 3, 1, donde el mensajero parece ser una figura profética que va a aparecer. Según Malaquías 4, 5, este mensajero es el profeta Elías, quien Jesús identifica aquí como Juan el Bautista. ¿Esto significa que Juan el Bautista era Elías reencarnado? Para mí sí, y me considero creyente, pero para la religión católica de ninguna manera. Pero esto podría explicar muchas cosas. Sabemos que los arcontes, que son parásitos, algo entre humano y demonio, ellos monetizan nuestros sueños durante la noche, buscando quizás en nuestras vidas pasadas, algo que para ellos es importante. La moderna ovnilogía por lo general postula que los alienígenas vienen desde otro planeta o dimensión. Pero ¿y si ellos han estado aquí desde el alba de los tiempos? El erudito autodidacta John Lash tiene una teoría más convincente arraigada en el gnosticismo. Que algunos alienígenas son los arcontes, estériles y corruptos primos del hombre puestos aquí por las mismas fuerzas celestiales que crearon a los seres humanos. De los arcontes se murmuraba en los textos, después del incendio de la biblioteca de Alejandría, que contenía alguna mención de estos misteriosos seres. Pero los poderes fácticos pasaron 1300 años expurgando los archivos, y prácticamente han suprimido a los arcontes de la historia humana. Y aquí llegamos al momento cumbre del video, el incendio de la biblioteca de Alejandría, quemada por el Imperio Romano en época de Julio César. Aquí tenemos uno de esos días que marcarán nuestras vidas en el futuro y para siempre. Porque se quemó la biblioteca de Alejandría. La primera evidencia de la ocultación de este mundo Matrix, realizada por el Imperio Romano. El mismo imperio que nos gobierna en estos momentos. En realidad nunca dejaron de estar ahí, ahora los césares son reyes. Observa el mapa de la Unión Europea, es el Imperio Romano, que marchó de Roma para emigrar a lo que hoy conocemos como Inglaterra, y desde allí a América. Y por supuesto Roma y Turín en el centro. Luego el resto de Europa con un estatus especial para Alemania y Rusia, países donde el Imperio Romano no pudo conquistar en su totalidad, porque allí reinaban otras fuerzas no menos oscuras. Según el mito, los arcontes fueron creados por una entidad interdimensional celeste llamada Sofía, quien era el pleroma junto con los otros eones, y así parcialmente emancipada de la integridad del Padre Divino. Los arcontes son un producto derivado de Sofía, pero corrupto porque ellos no habían sido aprobados por los otros eones. Esto sucedió hace miles de millones de años, antes de que el sistema solar naciera. Estas conciencias celestes son difíciles de imaginar, ya que ellas existen fuera del espacio y el tiempo. Un arconte materializado con forma de un recién nacido parecería ser tranquilo, psicótico y propenso a la mentira.
Los arcontes son seres inorgánicos interdimensionales, quienes rigen y gobiernan sobre la materia. Esto los hace parecer como divinos ante los humanos, pero ellos son entidades incompletas, ya que carecen de la conciencia y la experiencia humanas. Ellos no vienen desde ninguna civilización, ni las crean tampoco. El primer arconte, que creó a todos los otros, es llamado Yaldabaoth, el criador de la colmena. Este líder reptiliano es agresivo, territorial, y está cargado de poderes demoníacos. La materia es nuestra gran prisión en este mundo, donde todo lo que nos rodea es materia, pero cuando observas la materia desde dentro solo hay vacío, la materia es la prisión de nuestra realidad Matrix. Pero al igual que existe el mundo de materia, sabemos que existe otro de antimateria. La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, fue en su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter, y ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos. ¿Somos lo que somos o lo que fuimos? ¿Somos lo que fuimos o seremos lo que somos? Un nuevo estudio científico descubre que nuestro ADN transmite información de experiencias de miedo y de estrés de generación en generación. Estamos más cerca de demostrar que la memoria de nuestros antepasados sobrevive a través de nosotros. Veamos cómo lo han hecho. Investigadores de la Universidad de Medicina Emory en Atlanta entrenaron a ratones a tener miedo al olor de un cerezo en flor usando shocks eléctricos impidiendo que en ese período de entrenamiento pudieran criar. Una vez que criaron, su descendencia mostró las mismas respuestas de miedo al cerezo en flor, reacciones muy diferentes a otro tipo de olores y todo ello sin haberlos experimentado anteriormente. Siguientes generaciones mostraron el mismo comportamiento. Este comportamiento se mantuvo incluso en los casos de descendencia a través de la inseminación artificial. Los investigadores descubrieron cambios estructurales en las áreas que detectan el olor tanto en los cerebros de los ratones entrenados como en los cerebros de sus descendientes. El ADN de los animales también presentaban cambios químicos conocidos como epigenetic methylation, en el gen responsable de detectar el olor. Esto sugiere que la experiencia, de alguna manera se traslada del cerebro al genoma, permitiendo así, que ésta pase a generaciones posteriores. Los investigadores esperan ahora llevar a cabo más estudios para entender cómo la información llega a ser almacenada en el ADN en un primer momento y también más estudios para saber si lo que ocurre entre ratones se puede trasladar a los seres humanos. Si esto es así, podríamos estar hablando de explicar muchas de las respuestas irracionales del ser humano como las fobias. Según el Telegraph, el Dr. Brian Díaz, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Emory dijo: desde una perspectiva translacional, nuestros resultados nos permiten apreciar cómo la experiencia de un padre o madre, incluso antes de concebir, influyen marcadamente ambas la estructura y la función en el sistema nervioso de generaciones siguientes. El estudio muestra importantes consecuencias en el entendimiento y en el tratamiento de los miedos, las fobias, etc., ya que su origen puede ubicarse más allá, incluso de la fase de embarazo, y aunque muchos terapeutas ya estamos trabajando sobre esta realidad, el hecho de que existan estudios científicos son un marco que lo baja de lo paranormal a lo normalizado y eso, siempre, es un importante respaldo. Pero me gustaría ir más allá. Mientras leía el artículo sobre este nuevo descubrimiento se me ocurría pensar ¿y si esta es la explicación a la reencarnación? Llevamos años, siglos y milenios enzarzados en esta discusión eterna sobre si reencarnamos o no. Y, para mí, está más que claro que todos tenemos razón, pero que no nos ponemos de acuerdo porque los que dicen que no, hablan de una cuestión y los que decimos que sí hablamos de otra. Como ocurre en la mayoría de las discusiones. Cuando discutimos parece que hablamos de varias posturas diferentes sobre un mismo tema, cuando en realidad hablamos de la misma postura desde varios planos diferentes. Pero me explico un poco más concretamente dejando claro que hablo de hipótesis y que simplemente estoy elucubrando en alto y compartiendo, sin más prueba científica que lo que me digo a mí misma. Si este estudio sigue avanzando en la misma línea, es decir, que llega a comprobar que esto también ocurre en humanos, podría llegar a indicar que la reencarnación física de cuerpo a cuerpo, vida tras vida, tal y como ahora mismo todos nos la podemos imaginar, desde nuestra mente limitada, no existe.
Sin embargo, podría demostrar otro tipo de reencarnación. A mí el estudio me sugiere que si cierta información sobre la vivencia y experiencia de mis ancestros, cada uno con su vida, se ha transmitido, a través del ADN, desde ellos hasta mí y desde mí hasta las siguientes generaciones, me está indicando que la reencarnación existe pero entendida de manera muy diferente, más bien metafórica. Habría una memoria en mi árbol genealógico que ha sobrevivido desde siempre hasta hoy y que marca mi experiencia hoy. Evidentemente, algo que yo puedo cambiar y transformar a partir de mi propia experiencia, pero, desde luego, influida desde antes, incluso, desde antes de mi nacimiento. Si quien reencarna es la información o una memoria, vida tras vida de los descendientes de una saga familiar, ¿no creen entonces que todos tenemos razón? ¿Podría ser el alma una memoria o cierta información? ¿Y si los arcontes tienen miedo de lo que podamos recordar? Muchos podríamos recordar esas cosas que destruyeron en la quema de la biblioteca de Alejandría. Son muchos los que despertaron súbitamente, y encontraron a este ser arconte, sentado junto a su cama, o en la silla, cuando son sorprendidos actúan con lo que se llama parálisis del sueño. Las personas que recuerdan sus sueños son las más propensas a ser visitadas por los arcontes. El sueño verdadero y auténtico no es el que podemos controlar, de hecho, uno puede soñar, durmiendo claro, despierto también, pero no es lo mismo, lo que le apetezca y retomar, por ejemplo, un sueño anterior. No me refiero a ese sueño al que llaman lúcido. El sueño al que me refiero es el que no está bajo nuestro control y que al despertar se olvida en cuestión de segundos. Ese tipo de sueño, especialmente extraño a veces, podría ser un viaje a otros universos paralelos o vidas pasadas. No está muy claro qué es lo que el arconte busca en tus sueños, y qué es lo que ocurre cuando encuentra algo que le interesa. Algunos creen que entonces el mismo Satanás se te puede aparecer en persona. Recordemos que la mente no tiene límites, ni siquiera está sujeta a las leyes físicas como la velocidad de la luz. Uno puede estar aquí, en la Tierra, y desplazarse ipso facto a Plutón o a otro universo. Si a la Tierra venimos a aprender, lo más normal es que aprendamos de verdad viviendo todas las situaciones posibles, de ahí la teoría de los multiversos. Si uno quiere opinar sobre el sabor de un alimento, deberá probarlos todos para poder hacerlo. ¿Cómo sabríamos que no nos gusta el chocolate con leche si solamente probamos el negro y no nos gustó? Imagina todas las uniones de personas que tuvieron que darse hasta que tú naciste. La edad no está marcada por tu documento, y no por una cadena de cientos de años, quizás miles de años hasta que tuviste la luz. Ahora bien, ¿pero de dónde viene la idea de que a través de los sueños, uno podría entrar en contacto con mundos paralelos? La teoría de los multiversos y esos supuestos portales de acceso no es nueva. Son muchos los expertos que la mantienen y que buscan pruebas de dichos tejidos alternativos, que, de algún modo, vibrarían a nuestro alrededor. En ocasiones, pensamos en la clásica idea del portal temporal, de ir andando por un bosque y de pronto, una súbita fluctuación nos lleva a un mundo similar al nuestro pero con interesantes variantes. ¿Por qué no tener en cuenta también el mundo de los sueños como acceso a esos portales? Sería pues nuestra propia conciencia la que de algún modo, viajaría a dichos de esos puntos suspendidos en el espacio-tiempo. Incidimos una vez más que no hay nada demostrado, que son puras especulaciones, y opiniones puntuales extraídos de foros de internet, de investigadores no científicos que dejarían sugerir esta intrigante hipótesis. Ahora bien, pero toda hipótesis debe estar basada en algo, en algunos indicios. ¿Cuáles serían entonces? ¿De qué forma podríamos saber si nosotros mismos hemos dado el paso hacia esos mundos paralelos? Conecta nuestro ADN con todo, con vidas pasadas, paralelas, y el espacio-tiempo. Por esta razón vigilan tan atentos nuestros sueños. Hay personas que sueñan en lugares en los que nunca han estado de forma más o menos recurrente. Otras, llegan a tener sueños con personas que no han visto jamás, un tema del que ya te hablamos en Super Curioso y del que se afirma que no puede ser así, ya que el cerebro no inventa caras. ¿Serían personas de otros mundos paralelos, quizá? Hay gente que por su parte, tiene sueños muy impactantes sobre escenarios poco usuales, futuristas. Aspectos que se relacionan con una mente llena de fantasía pero que para otros, serían en realidad viajes a mundos alternativos. Luego, como no, tendríamos a miles de personas en todo el mundo que ya sea una o varias veces a lo largo de su vida, tienen sueños proféticos. Hechos que acaban cumpliéndose. Para investigar esto, existe un interesante portal llamado The Premonitions, donde gente de todo el mundo puede registrar sus sueños. De esa forma, se estudia si hay coincidencias acerca de un hecho puntual que de algún modo, pueda prevenirse.
Resulta sin duda tan curioso como interesante, puesto que para muchos, soñar con el futuro sería también viajar a un mundo paralelo. Una realidad similar pero no igual a la nuestra, donde algunas cosas ya han sucedido, y otras, en cambio, nunca llegarán a ocurrir. Otro fenómeno curioso que comentan muchas personas tiene que ver con los falsos despertares. En ocasiones, soñamos que despertamos en nuestra realidad, nos levantamos, vestimos, pero hay pequeños detalles que fallan. El espejo no está donde debería. La voz de tu pareja es diferente, de hecho, hasta lleva el cabello de forma distinta. Abres la ventana, y no vives en la misma ciudad. ¿Qué está pasando? La propia ansiedad te hace despertar y al instante, ya has vuelto a tu mundo real. Y los sueños que se repiten durante años, estos suelen ser los más reales, ese tipo de sueño que casi se toca de real que es. Este tipo de sueño interesa mucho a los arcontes, si los tienes es seguro que te buscarán más en tus sueños. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. ¿Estaba poseída Juana la Loca por un vampiro? En el cuadro pintado en el año 1850, titulado Doña Juana la Loca, pintado por el pintor Gaetano Palmaroli, podemos ver en el castillo de Tordesillas, a una vampira con el traje de monja que acaba de morder en el cuello a Doña Juana la Loca, mientras unos niños tocan instrumentos de música de la época, para que no se pueda escuchar los gritos de Juana la Loca por los pasillos del castillo. La monja vampira tiene sangre en el labio que cae lentamente por su boca, y Juana la Loca está medio desmayada con cortes en el cuello y en la mano mientras sostiene una caja. El cuadro refleja una escena del año 1550, una época donde los vampiros aún no se escondían como lo hacen en nuestros tiempos. Los pintores que vivieron entre los años 1800 y 1900 parece que tenían información secreta gracias a las fotografías que realizaban los viajeros del tiempo. Parece que hay una conexión entre vampiros y ovnis, y es por esta razón que en Tordesillas, Valladolid, el lugar donde podemos ver esta escena de la vampira monja con Juana la Loca, se pueden ver ovnis en la actualidad, como el ovni que apareció en el año 1977, ya que bajo el castillo aún hay un lugar donde se esconden estos vampiros. El año 1550 fue la época donde los vampiros empezaron a meterse en los castillos del mundo, poseyendo a los reyes de todo el mundo para crear a sus híbridos de demonios con humanos. El ovni de Tordesillas. El primero de ellos se relaciona con el llamado ovni de Tordesillas, un caso que investigó hace más de 25 años, exactamente en 1977, cuando el niño Martín Rodríguez encontró un artefacto de origen desconocido a las afueras de la localidad. Un haz de luz salió de su interior y le dio en el pecho delante de varios de sus amigos y, seguidamente, desapareció elevándose hacia el cielo, dejando tras de sí tierra calcinada, como si un objeto pesado e incandescente se posase allí mismo. Tras este incidente, Martín comenzó un calvario de 17 operaciones craneales y dolencias que lastraron su infancia y su juventud, algo que dejó asombrados a los médicos, ya que el chico solo tenía 7 años. Publicó los partes médicos que atestiguaban la terrible vivencia de este niño que, según el experto, es uno de los casos más apasionantes de la ufología en España. Como podemos escuchar, los ovnis están infiltrados en este lugar, pero en 1550, cuando vivía Juana la Loca, los vampiros aún caminaban libremente por el mundo. El segundo caso está protagonizado por el que llaman el sillón del diablo. Según la leyenda, en 1550 aparece un sillón que mata. El joven estudiante portugués de la Cátedra de Medicina de Valladolid, Andrés de Proasa, aseguró en su momento pactar con el maligno para adquirir tenebrosos poderes, y, por supuesto, lo hizo sentado en este mismo asiento. Tiempo más tarde, se encontraron restos de un niño y varios animales en su sala de vivisección junto a la silla, a los que les había practicado la autopsia nada más y nada menos que en vida. Por estos actos, el estudiante fue condenado a la hoguera, pero eso no aplacó el poder del asiento, que parece que fue fatal en otros casos y en otras personas a lo largo del tiempo, y siempre dentro de la Universidad de Valladolid. El individuo sano se sentaba en el sillón y, al poco tiempo, tenía una mortal desgracia o caía en una enfermedad incurable. Tal fue su fama que se acabó colgando boca arriba en la capilla universitaria para que nadie se volviese a sentar en él. 1550 era una época de vampiros que usaron del clero y la iglesia para dominar el mundo en el futuro, ya que ellos controlan el tiempo con sus máquinas.
Un ejemplo más de lo que ocurría en 1550, el mismo año donde la monja vampira poseía a Juana la Loca, la tenemos en Italia. El esqueleto de un niño vampiro de 1550 años fue hallado en Italia. Los restos mortales de un niño vampiro de 1500 años de antigüedad fueron encontrados por arqueólogos en un antiguo cementerio en Lugnano, Italia. El cráneo infantil contenía una piedra en su boca. Los investigadores sugieren que quien lo enterró hizo esto para impedir que se levantara de su lecho de muerte y esparciera enfermedades entre los vivos. Un grupo de arqueólogos polacos han encontrado en Kamień Pomorski, una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes al noroeste de Polonia, el cadáver mutilado de un hombre que data del siglo XVI, y que presentaba signos que lo han hecho ser calificado de vampiro. Los colmillos habían sido extraídos, la pierna había sido atravesada con una estaca probablemente, con el objetivo de evitar que se levantase, y un fragmento de piedra había sido introducido en su boca. Esta última, una peculiaridad que comparte con el vampiro de Silesia, encontrado en el año 2009 por Matteo Borrini en Lazareto Nuevo, Italia, a cientos de kilómetros de distancia, y que es considerado como el primer entierro ritual de un vampiro. Introducir el sudario del muerto o una piedra en su boca era una manera de evitar, como se creía, que el vampiro se alimentase de sus congéneres hasta que gozase de la fuerza suficiente para levantarse de su tumba. El siglo XVI después de Cristo. Comenzó el 1 de enero de 1501 y terminó el 31 de diciembre de 1600. Es llamado el siglo de las colonias. Comenzó con el año juliano de 1501 y finalizó tanto en el calendario juliano o del gregoriano 1600. Vio a España y Portugal explorar el denominado Nuevo Mundo. En esta época vivió Juana la Loca. Tras la muerte de su infiel marido Felipe el Hermoso, la pobre Juana acabó sus días confinada en la fortaleza de Tordesillas. En aquel gélido torreón podía ver el ataúd de su esposo por una ventana que daba a la iglesia del antiguo convento de Santa Clara. Allí malvivió la desdichada durante 47 años, en el mismo torreón donde cada siglo había estado encerrada una reina de Castilla. El obispo de Málaga describió su horrible cautiverio sin pelos en la lengua, en otro documento que descubrí, estupefacto, entre la vorágine de legajos del apositio. La reina duerme en el suelo, como antes, no se cambia de ropa interior, ni se peina ni se lava la cara, su falta de higiene es grande, tanto en su rostro como, según dicen, en las demás partes de su cuerpo, y come en el suelo, en platos de barro, que luego esconde debajo de los muebles. Su vestir es tal que casi no es permitido nombrarlo así. Y todo semejante, pierde muchas veces la misa, porque suele almorzar a la hora en que se celebra y no encuentra ocasión de oírla en el resto del día. Podía imaginarse en semejante estado de abandono a toda una reina de España, madre de Carlos I y abuela de Felipe II, los dos Austrias mayores de la dinastía eclipsada por el nefasto monarca Carlos II el Hechizado. Y es que este Carlos II el Hechizado, fue otro de los poseídos por los vampiros. Desde la Semana Santa de 1552 hasta la de 1554, Francisco de Borja visitó varias veces a doña Juana. El único que le llevó consuelo y la asistió espiritualmente en el lecho de muerte. ¿Sospechaba él acaso que la reina podía ser víctima en realidad de alguna afectación diabólica? A juzgar por la terrible carta que legó a la posteridad sin saberlo, parece ser que sí. Y el cuadro así lo demuestra. La monja campirá con sangre en los labios de Juana la Loca. Una carta del jesuita Francisco de Borja a Felipe II de mayo de 1554 describe al entonces príncipe la enfermedad de su abuela Juana y le propone varios remedios mientras investigaba en su día entre el inmenso arsenal de documentos inéditos del proceso de beatificación, positio, de Isabel la Católica para componer mi libro Isabel Íntima Planeta. Me topé con un legajo excepcional. Una carta del jesuita Francisco de Borja, exduque de Gandía y futuro santo de la Iglesia Católica, al también futuro rey Felipe II. La carta es de las que quitan el hipo, fechada en mayo de 1554. El clérigo describe al entonces príncipe Felipe la enfermedad de su abuela y propone varios remedios. Entre ellos, que se impida a las mujeres al servicio de la reina entrar en sus habitaciones, que se coloquen crucifijos en todas las dependencias del palacio, y que la propia infeliz oiga misa diaria y, a ser posible, se le lean los santos evangelios. ¿Qué tenían que ver todas esas recetas espirituales con la presunta enfermedad mental que hizo pasar a la historia a la hija de los reyes católicos con el popular sobrenombre de Juana la Loca? Don Felipe accedió gustoso a todo eso, menos a los exorcismos para curar a su abuela enferma.
La reina Juana I de Castilla llegaría a estar loca, en efecto, de amor y de celos, se coloquen crucifijos en todas las dependencias del palacio, es una prueba más de que Juana la loca era una vampira. Jesuita Francisco de Borja es el verdadero Van Helsing. El profesor Abraham Van Helsing es un personaje de ficción de la novela Drácula, 1897, de Bram Stoker. Es un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en medicina, doctor en filosofía o doctor en letras y abogado. Está inspirado en Gerard van Swieten, médico neerlandés, que llegó a trabajar para la emperatriz María Teresa I de Austria y realizó, por encargo de esta, estudios que refutaban la existencia de los vampiros. Pero ahora sabemos que el verdadero Van Helsing era el jesuita Francisco de Borja. El 30 de septiembre de 1572 fallecía Francisco de Borja, una de las personalidades más llamativas y populares de su tiempo. Valgan estos datos de su ascendencia para ilustrar su relevancia social, aunque fuera por vía ilegítima. Su padre era nieto del Papa Alejandro VI, y su madre, nieta de Fernando el Católico. Goya pintó un cuadro que muestra Francisco de Borja era en verdad el verdadero Van Helsing. Francisco de Borja se enfrentó a la vampira monja. La escena a la que nos referimos es la de Francisco de Borja expulsando demonios en este cuadro de Goya. En San Francisco de Borja y el moribundo impenitente, versión corta del nombre, vemos al santo vistiendo el hábito negro típico de la Compañía de Jesús con un crucifijo en la mano, intentando realizar un exorcismo a un moribundo. San Francisco de Borja, perteneciente a la conocida familia Borgia, fue duque de Gandía y renunció a todos sus privilegios para unirse a la orden jesuita. No hay duda, 1550 era tiempos de vampiros. Durante casi 50 años, la reina legítima de España estuvo confinada en un palacio de Tordesillas. Según algunos, víctima de una conspiración de sus parientes todopoderosos. Según otros, a causa de una innegable enfermedad mental. Pero en este video de Supercrack Estrella vemos que estaba vampirizada por una monja. Así lo sospechaba el verdadero y único Abraham Van Helsing real de la historia San Francisco de Borja. Con su rostro ovalado, su nariz fina y delicada, piel clara y el cabello rubio, Juana de Castilla fue atractiva desde su niñez. También era inteligente, ya que aprendió latín y poseía notables aptitudes para la música, que sería uno de sus escasos consuelos a lo largo de una vida cada vez más trágica. Lejos de mostrar ningún indicio que llevara a pensar en su futura condición de reina loca de España, Juana parecía predestinada a convertirse en un brillante ornamento en la corte de algún insigne príncipe europeo. Y así ocurrió en 1497 cuando, a los 17 años, se trasladó a los Países Bajos para contraer matrimonio con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso, heredero de las casas de Borgoña y Habsburgo. Los reyes católicos habían ideado una estrategia de alianzas matrimoniales en Europa con el propósito de rodear a su gran enemigo, la monarquía francesa, estrategia en la que Juana no era más que un peón. Pese a ello, y también a pesar de diferencias de carácter que dieron lugar a numerosas riñas, entre Juana y Felipe surgió un afecto intenso que se tradujo en constantes embarazos para la infanta, que acabó dando a luz a 6 niños. La boda de una princesa. El destino de Juana como archiduquesa y princesa en Flandes muy pronto se vio alterado por una serie de fallecimientos en el seno de su familia española. En octubre de 1497 murió su hermano mayor Juan, a los 19 años, según se dijo por sus excesos sexuales con su también joven esposa, Margarita de Austria. Casi medio siglo después, el emperador Carlos V, hijo de Juana, advertiría a su vástago, el futuro Felipe II, que no debía cometer excesos en los primeros años de desposado porque aquello había matado al infante Don Juan. Un año después falleció la otra hermana mayor de Juana, Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Su hijo recién nacido, Miguel, quedaba como heredero de España y Portugal, pero murió antes de su segundo cumpleaños. De este modo, en 1500 Juana se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón, por lo que su madre, Isabel, le imploró que regresara urgentemente de Flandes a España. Por entonces nadie cuestionaba la capacidad de Juana para reinar, sus arranques temperamentales eran del dominio público, pero se los consideraba un rasgo heredado de su imponente madre, también propensa a sufrir accesos de melancolía. Los dones de Juana solían recibir exaltados elogios. En 1501, el obispo de Córdoba, enviado por los reyes católicos como embajador a Flandes, informaba de que era habida por muy cuerda y por muy asentada. Ese mismo año, el embajador residente de España había llegado a decir que en persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura.
En cuanto Juana y Felipe llegaron a España, la reina Isabel lo dispuso todo para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima al trono. El archiduque Felipe, relegado ignominiosamente al rango de consorte, abandonó España 6 meses más tarde, dejando a su mujer embarazada de su cuarto hijo, a quien se impuso el nombre de Fernando en honor de su abuelo materno. La intención de Isabel era que Juana la sucediese en Castilla como reina propietaria, con o sin el apoyo del archiduque. Lo que no podía dilucidar de antemano era si tanto Felipe como Fernando el Católico, que legalmente era solo rey de Aragón, aceptarían tal resolución. Primeras alarmas. Las Cortes de Toledo, reunidas en mayo de 1502, marcaron un punto de inflexión en la vida pública de Juana, pues fue entonces cuando empezó a ponerse en cuestión su idoneidad para gobernar, cuando la reina Isabel redactó un último testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre de 1504, existían serias dudas en torno a la salud mental de Juana. Aunque Isabel la confirmó como heredera de sus reinos, en el documento añadía que si la reina Juana, estando en ellos, no quiera o no pueda entender en la gobernación de ellos, sería Fernando quien ejercería la regencia en su nombre. En un nuevo intento de impedir una posible usurpación por parte de Felipe de Habsburgo, la soberana subrayaba su condición de extranjero y prohibía expresamente que se asignara cualquier cargo civil o eclesiástico a personas que no fuesen naturales de sus reinos. Poco importa que, sobre el papel, la expresión "o no pueda" sea solo una apostilla de Isabel la Católica. Constituye la señal más sólida de que ahora la madre de Juana dudaba de la capacidad de su hija para gobernar. Muchos estudiosos han sostenido que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a una conspiración política masculina. Dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla, inhabilitarla satisfacía los intereses de ambos. Su trastorno mental, alegan, se exageró deliberadamente con objeto de hacerla inaceptable como soberana. Se ha arguido además que su conducta extravagante fue, en realidad, un intento legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por los hombres. Esta línea de argumentación convierte a Juana en un exponente de todas aquellas mujeres que, en el transcurso de la historia, han sido excluidas injustamente del poder. Comportamiento imprevisible. Existen, sin embargo, innumerables pruebas que sugieren que Juana de Castilla era efectivamente demasiado inestable para confiarle el gobierno. Muchas veces se ha argumentado que Juana heredó su locura de su abuela materna, Isabel de Portugal, aunque no hay indicios suficientes para emitir un diagnóstico clínico. Si nos limitamos a decir que Juana era excesivamente imprevisible para gobernar, entonces las evidencias de un comportamiento fuera de lo normal resultan abrumadoras. Lo cierto es que su actitud fue tan anómala que hasta sus últimos días su familia temió sinceramente que estuviera poseída por el diablo. Y lo estaba, pero por una monja vampira. Fue en los meses inmediatamente posteriores al abrupto regreso de Felipe a los Países Bajos cuando, por primera vez, Isabel dudó seriamente de las aptitudes de su hija para gobernar. El ferviente deseo de Juana por reunirse con su esposo chocaba con las intenciones de su madre de que aprendiera a gobernar. Las discusiones entre ambas mujeres tuvieron un grave efecto en la salud de ambas, hasta el punto de que la reina sufrió serios dolores en el pecho. Juana fue confinada en el Castillo de la Mota, una espléndida construcción de ladrillo ubicada en Medina del Campo, donde se produjo un incidente singular y desconcertante. Según el relato de la propia Isabel, su hija Juana estuvo en el recinto exterior del castillo, descalza y sin ropa de abrigo, hasta las 2 de la madrugada de una de las noches más frías del año. Con este gesto, Juana forzó a su madre a concederle una entrevista y, en última instancia, a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo el archiduque, pero logró su propósito a expensas de su dignidad personal, una cualidad imprescindible en cualquier gobernante, pero sabemos que los vampiros no sienten el frío. En junio de 1506 ocurrió otro incidente similar. Su esposo y ella habían vuelto a España en abril, 16 meses después del fallecimiento de Isabel la Católica. El 28 de junio, Felipe le comunicó que había firmado con su padre la Concordia de Villafácila, en la que se estipulaba que si la nueva reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar, Felipe asumiría total autoridad y hasta continuaría siendo rey a la muerte de su esposa. Fernando se comprometió a retirarse a Aragón, aunque conservó la mitad de las rentas que reportaba a Castilla el Nuevo Mundo, así como pleno control sobre las órdenes militares. En un principio a Juana le habían indignado estas negociaciones, pero luego pareció no prestarles atención. En lugar de pronunciarse, solo pidió recorrer los jardines del conde de Benavente, famosos por su colección de animales.
Cuando hubo visto los pavos reales, Juana se alejó a la carrera hasta topar con la casa de una mujer, de oficio tahonera. Refugiada en la cocina, se resistió a salir pese a las súplicas de su esposo y a que la casa quedó rodeada por los soldados alemanes de Felipe. Estas dos anécdotas arrojan luz sobre los trastornos mentales de Juana. Desde la perspectiva del siglo XVI, es irrelevante que definamos su dolencia como locura o como una forma severa de depresión posparto. Juana se había revelado incapaz de cualquier pensamiento estratégico, su mente ya no podía ir más allá de las circunstancias inmediatas. Su única obsesión era sentirse libre, pero ¿libre para qué? ¿Para gobernar o para ser gobernada? Ni las murallas de la Mota ni la casa de la tahonera cerca de Benavente llevaban a ninguna parte. La muerte de Felipe. La muerte repentina de Felipe el Hermoso, el 25 de septiembre de 1506, supuso sin duda un tremendo golpe emocional para Juana, embarazada de su sexto hijo. No se han podido verificar las historias macabras sobre su empeño en reabrir el féretro del esposo, mientras lo trasladaba de un pueblo a otro de Castilla, a fin de examinar sus restos, quizá para evitar que se extraviaran o fueran robados. Por el contrario, es importante concentrarse en los aspectos políticos de su reacción frente a la muerte del archiduque en Burgos. Al día siguiente, cuando el presidente del Consejo de Castilla fue a ver a la reina, la soberana en persona le abrió la puerta del palacio donde se alojaba, la llamada Casa del Cordón, y le dijo que volviera más tarde. Cuando los miembros del consejo se presentaron de nuevo, tuvieron que perseguir a Juana por toda la casa y, finalmente, despachar a través de una reja que comunicaba la capilla con sus aposentos, al negarse a tratar los asuntos urgentes, independientemente de que fuera por falta de interés o por enfermedad. Juana de Castilla había demostrado una vez más su incapacidad para el gobierno. De este modo, Fernando el Católico se hizo con las riendas del gobierno de Castilla, además del de Aragón. A su muerte, en 1516, tras la breve regencia del cardenal Cisneros, el primogénito de Juana, Carlos, sería proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su madre, que quedaría confinada en el castillo-palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. ¿Y si todos estamos muertos ya? ¿Y qué tal si todos estamos muertos? ¿Qué tal si este es el infierno? ¿Por qué no? La vejez, más que una enfermedad, es una maldición. Día a día nos consume, nos deteriora, nos enferma. ¿Qué tal si entendimos todo al revés? Esta no es la vida, es la muerte, es el infierno. Para vivir, para empezar realmente a vivir, primero hay que pasar este tormento y después sí, vida. Dicen que en el infierno hay demonios, atrocidades, tormentos, perversiones sin igual. ¿Qué carajo? ¿Y esto que vivimos todos los días, qué mierda es? Violadores, pedófilos, homicidas, esos son los verdaderos demonios. Mierda que lo son, mierda que el mundo está enfermo. ¿Qué me dicen de eso? Porque no podría ser este el infierno. Cada cual vive el propio, ¿o no? Es principal y de central importancia en el pensamiento de Heráclito la teoría de los contrarios, su doctrina de la unidad de los opuestos. Entiende que el universo todo está expresado en una tensión que se genera entre opuestos. Así la salud se opone a la enfermedad, la juventud a la vejez, la riqueza a la pobreza, la fuerza a la debilidad, la vida a la muerte, el día a la noche, la luz a la oscuridad, etc. Todas las cosas parecen tener su contrario y la guerra o polemos es la reina de todo. La lucha entre los contrarios es el principio universal que gobierna todos los reinos del ser. Para Heráclito la guerra resulta la experiencia filosófica primaria. Pero en esta pelea de contrarios, existe una unidad que los ordena, que es el logos ordenador igual Dios. Es importante aclarar que para estos pensadores era obvia la existencia de Dios, era totalmente racional creer en la existencia de Dios. De un Dios que es ordenador de todo y es día y noche, guerra y paz, invierno y verano. Permanentemente la vida humana está impregnada de contrarios, por los cuales el hombre es capaz de valorar justamente la salud al advertir la enfermedad, puede dar su justo valor a la vida frente a la experiencia cercana de la muerte. Podemos decir, parafraseando a Heráclito mismo, que el hombre despierta al emitir juicios de valor ante los contrarios. De hecho, que son los mundos paralelos, si no mundo contrarios al nuestro. Si hay un mundo de material, hay también un mundo inmaterial. Si existe un mundo de vivos, hay otro mundos de muertos. Pero ¿quién son los muertos y quién son los vivos? Que pensaran en ese mundo de muertos, ¿seremos nosotros los muertos para ellos? ¿Seremos los fantasmas? Y si en el fondo no somos más que fantasmas, vagando por un mundo, caminando entre lo que más nos apegamos, nuestros seres queridos. En realidad nuestras vidas son una pura rutina, lo mismo que contamos de los fantasmas.
Caminamos entre los seres que nos rodean, los miramos, los vemos, pero no sabemos si caminamos entre muertos, en un mundo donde si lo piensas, bien nos comportamos como esos fantasmas que vagan por el espacio que conocen, el mismo terreno que nos vio nacer, apegados a la tierra, a la materia, a nuestra prisión, la materia de la que se dice que un día el alma saldrá y dejará nuestro mundo material, que pensaran los fantasmas de nosotros, son ellos los muertos. Una vez, una partícula de luz que vivía rodeada de otras muchas partículas de luz, decidió que quería conocerse mejor a sí misma. Supercrack Estrella presenta. ¿Y si todos estamos muertos ya? ¿Y qué tal si todos estamos muertos? ¿Qué tal si este es el infierno? ¿Por qué no? La vejez más que una enfermedad es una maldición, día a día nos consume, nos deteriora, nos enferma. ¿Qué tal si entendimos todo al revés? Esta no es la vida, es la muerte, es el infierno. Para vivir, para empezar realmente a vivir, primero hay que pasar este tormento y después sí, vida. Dicen que en el infierno hay demonios, atrocidades, tormentos, perversiones sin igual. Que carajo. ¿Y esto que vivimos todos los días qué mierda es? Violadores, pedófilos, homicidas, esos son los verdaderos demonios. Mierda que lo son, mierda que el mundo está enfermo. ¿Qué me dicen de eso? Porque no podría ser este el infierno. Cada cual vive el propio, ¿o no? Es principal y de central importancia en el pensamiento de Heráclito la teoría de los contrarios, su doctrina de la unidad de los opuestos. Entiende que el universo todo está expresado en una tensión que se genera entre opuestos. Así la salud se opone a la enfermedad, la juventud a la vejez, la riqueza a la pobreza, la fuerza a la debilidad, la vida a la muerte, el día a la noche, la luz a la oscuridad, etc. Todas las cosas parecen tener su contrario y la guerra o polemos es la reina de todo. La lucha entre los contrarios es el principio universal que gobierna todos los reinos del ser. Para Heráclito la guerra resulta la experiencia filosófica primaria. Pero en esta pelea de contrarios existe una unidad que los ordena, que es el Logos ordenador igual Dios. Es importante aclarar que para estos pensadores era obvia la existencia de Dios, era totalmente racional creer en la existencia de Dios. De un Dios que es ordenador de todo y es día y noche, guerra y paz, invierno y verano. Permanentemente la vida humana está impregnada de contrarios, por los cuales el hombre es capaz de valorar justamente la salud al advertir la enfermedad, puede dar su justo valor a la vida frente a la experiencia cercana de la muerte. Podemos decir, parafraseando a Heráclito mismo, que el hombre despierta al emitir juicios de valor ante los contrarios. De hecho, que son los mundos paralelos, sino mundo contrarios al nuestro. Si hay un mundo de material, hay también un mundo inmaterial. Si existe un mundo de vivos, hay otro mundos de muertos. Pero ¿quién son los muertos y quién son los vivos? Que pensaran en ese mundo de muertos, seremos nosotros los muertos para ellos, seremos los fantasmas. Y si en el fondo no somos más que fantasmas, vagando por un mundo, caminando entre lo que más nos apegamos, nuestros seres queridos. En realidad nuestras vidas son una pura rutina, lo mismo que contamos de los fantasmas. Caminamos entre los seres que nos rodean, los miramos, los vemos, pero no sabemos si caminamos entre muertos, en un mundo donde si lo piensas, bien nos comportamos como esos fantasmas que vagan por el espacio que conocen, el mismo terreno que nos vio nacer, apegados a la tierra, a la materia, a nuestra prisión, la materia de la que se dice que un día el alma saldrá y dejará nuestro mundo material, que pensaran los fantasmas de nosotros, son ellos los muertos. Una vez, una partícula de luz que vivía rodeada de otras muchas partículas de luz, decidió que quería conocerse mejor a sí misma. Viviendo rodeada de luz, no le era posible, de ninguna de las formas, percibir en realidad todo lo que ella era, su esplendor, su magnificencia, pues todo lo que tenía alrededor era igual a sí misma, y no podía experimentarse. Así que, como nuestra partícula de luz tenía un fuerte sentimiento de crecimiento personal y sentía la necesidad de experimentar, se fue a la fuente del universo que la había creado y le pidió una fórmula para poder experimentarse a sí misma, para ser luz, y conocer lo que era ser luz. El creador, para complacer su deseo, solo pudo hacer una cosa. Creó la más profunda oscuridad y envió allá a la partícula, para que, en medio de esa nada, terrible y siniestra negrura, pudiera crear y experimentar a sus anchas. Así nació, dicen, la ley de los opuestos. Nada puede existir sin su opuesto, al menos en esta realidad en la que existimos, ya que es producto de un desdoblamiento en dos de la octava original de la creación.
Así que si existe un mundo de seres vivos, existe un mundo de seres muertos, y esos dos mundos interactúan, pero ¿qué somos nosotros? Realmente estamos vivos desde el punto de vista de nuestro conocimiento, pero en ese otro mundo que nosotros llamamos fantasmas quizás los muertos seamos nosotros, vagando y aferrándonos a lo material, a lo único que conocemos nuestra materia. Por cuanto nada puede conocerse si no se conoce lo que representa su contrario, para nosotros, no puedes entender el amor si no existe el odio, no puedes entender y experimentar la libertad si no conoces la dependencia, no puedes expresarte en la abundancia si no existiera la falta de recursos. Todo tiene que tener un opuesto en este mundo en el que experimentamos la vida para poder conocerlo y vivirlo en todo su esplendor, y, aunque no queramos reconocerlo, si no existiera ese opuesto, que siempre vemos como negativo, jamás podríamos disfrutar plenamente de lo que queremos y percibimos como positivo. Esta percepción, aunque correcta al entendimiento del ser humano, es solo una mala decodificación por nuestra configuración mental de la realidad energética del universo, que funciona por tríadas, con 3 energías, no 2, faltando en la ecuación la energía equilibrante o neutra. Así que preguntante cuando caminas si en realidad no eres más que un fantasma apegado a un mundo que ya pasó, amarrándonos a él, como seres desesperados a la única vida que conocemos. Quién sabe, quizás nuestro mundo terminó hace miles de años, y nosotros somos el fruto de lo que pudo ser y no fue. Este mundo lo es más que la construcción de nuestra conciencia triste y limitada en la materia. En nuestra mente de fantasmas no pudimos crear un mundo mejor, porque somos seres limitados, que apenas pudimos alcanzar nuestro máximo esplendor, nuestra mente limitada solo pudo crear un mundo basado en la materia, esa prisión donde estamos encerrados, fantasmas somos, pero quizás nuestra mente pequeña no puede ver más allá porque nunca hubo nada ante lo poco que pudimos vivir. Para nosotros, el frío no puede existir sin el calor, y el blanco sin el negro, y aunque solo sean extremos del péndulo para un concepto neutro, el de temperatura, aunque solo queramos vivir en sitios donde haga calor, tiene que existir un sitio donde haga frío para que ello sea posible. Aunque solo sea en un pequeño rincón minúsculo de un pequeño sitio del planeta, pero el opuesto de todo aquello que existe en nuestra realidad tiene que estar representado en algún nivel de la misma, para que nosotros podamos apreciar y experimentar eso que estamos deseando. Hasta el momento en el que el ser humano sea capaz de co-crear la realidad en la que vive basado en las 3 fuerzas o energías del universo, seguiremos percibiendo esta dualidad como la base para la estructura de nuestra existencia, tanto en cuanto, la octava cósmica o procesos que nos han llevado a este tipo de entendimiento, sigue en marcha hasta que la humanidad, dé el futuro salto evolutivo al que está abocada. La ley de los opuestos y la ley de la atracción. Tal y como dijimos en el post sobre el karma, y la ley de causa y efecto, si creas algo, se ponen primero en marcha las fuerzas opuestas a esa intención y causa original, y luego, se tiene que crear su opuesto también, para poder mantener el balance en la estructura de la realidad. Y si ves que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, lo que ocurre es que primero ves aparecer ante ti precisamente lo contrario, en vez de echarte atrás y pensar que el proceso de creación consciente no está funcionando, lo que tienes que hacer es alegrarte porque, precisamente, ese proceso está funcionando correctamente. Esto es debido al concepto de que toda fuerza que se emite ejerce una fuerza de igual fuerza pero sentido contrario hacia ella, y está relacionado con la tercera ley de Newton. Cuando queremos manifestar más abundancia y de repente vemos cómo baja nuestra cuenta bancaria por un gasto inesperado, o cómo perdemos alguna posesión, o cuando queremos manifestar más libertad y de repente nos llegan más compromisos, estamos en el buen camino. El efecto de creación del opuesto pasará eventualmente si mantenemos la voluntad firme de ir a por lo que queremos inicialmente, y nosotros terminaremos disfrutando de aquello que habíamos querido crear en un principio, solo que, para que eso fuera así, primero por las leyes mecánicas que rigen el funcionamiento de la realidad, se ha de generar también la fuerza contraria en la cual tu deseo pudiera cobrar vida. Lo que resistes, persiste. Cada vez que quieras hacer algo con toda tu energía, y te esté pasando precisamente lo contrario, déjalo actuar, no lo resistas y potencia tu voluntad para ganar la partida. Mientras no sepamos cómo neutralizar, que se puede, esta fuerza opuesta, es mejor dejar que se agote por ella misma. Es parte del proceso. Si ocurre algo que te molesta o que no es lo que quieres, pero que está precisamente relacionado, en el polo contrario, con aquello que estás intentando conseguir, no le ofrezcas resistencia sino que enfoca tu energía en reforzar lo que deseas. La energía de ese evento, hecho o situación pasará, para dar lugar a aquella que representa lo que realmente estás intentando alcanzar.
Si te enfocas en el opuesto, le estás dando poder, le estás prestando una atención que no necesita y estás entorpeciendo el proceso de manifestación de lo que sí que quieres de verdad. Opuestos a nivel mundial. Nunca me he atrevido a decir que para que unos vivan en la abundancia otros tienen que vivir en la miseria. Me resulta extremadamente fuera de lugar y difícil de aceptar. Que para que unos vivan felices otros tienen que ser infelices o para que exista algo en un sitio, en otro debe dejar de existir, sobre todo cuando hablamos de cosas o necesidades básicas del ser humano. Hasta ahora no había encontrado una respuesta a esto, y precisamente gracias a unos comentarios que leí de Neale Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, he entendido que esto no tiene por qué ser así. Aunque es lo que puedo pensar en mi mente material imperfecta. Un día en ese mundo de los muertos, sería algo así como lo que nosotros llamamos limbo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Ya somos zombies en efecto, pero porque todo está muerto ya. ¿Existe una frontera nítida entre lo vivo y lo inerte? El origen de la vida es una de las temáticas que más fascinación despierta, no solo en el mundo científico. Sin embargo, pocas materias pueden resultar más frustrantes a la hora de ser abordadas. Pues bien, analizaremos en el presente video de Supercrack Estrella cuáles son los criterios de distinción entre lo vivo y lo inerte en aras de clarificar las diferentes posiciones. Hemos creado un modelo con dos variables, materia viva, materia inerte, que arroja un total de 4 combinaciones posibles. Cada una de estas combinaciones representa un paradigma de pensamiento con sus propios axiomas, preguntas a resolver, anomalías y contradicciones con el modelo. Pretendemos clasificar todas las posiciones existentes en lo referente a la aparición de la vida, de forma que cualquier autor que haya reflexionado sobre la cuestión pueda sentirse identificado con alguna de las combinaciones y observar in situ su propia Weltanschauung, incluidas las limitaciones, aporías y cuestiones irresolubles. En un mundo donde reina la teoría de caos, cabe preguntarse si estamos vivos o estamos muertos. Y si en realidad el apocalipsis zombie siempre estuvo entre nosotros, y no nos dimos cuenta. ¿Están los muertos realmente muertos, y los vivos realmente vivos? ¿Y si los muertos estuvieran vivos, y los vivos muertos? La Biblia habla de Lázaro como el resucitado que llegó de la muerte, pero desconocemos el destino de Lázaro. Algunos piensan que se fue a Francia. ¿Dónde estuvo Lázaro durante su muerte? Distinguir entre lo vivo y lo inerte, inanimado, o simplemente muerto, es de las acciones más intuitivas que puede realizar un ser humano. Sin embargo, aún presuponiendo la lógica inherente a esta distinción, hemos de enfrentarnos a cuestiones nada baladíes, como enumerar las características esenciales de los entes vivos, averiguar las leyes que rigen el tránsito desde lo inerte hasta lo vivo, o valorar en qué medida la vida puede incidir en las reglas que parecen regir el universo, hasta el punto de ser capaz de modificarlas o revertirlas. Estas preguntas no cuentan con una respuesta unánime en la comunidad científica, menos aún si las confrontamos con los grandes interrogantes cosmológicos. Pues bien, para analizar esta temática hemos creado un modelo con dos variables, materia viva y materia inerte, uno que arroja 4 combinaciones posibles. A. Modelo materia viva, 1. Materia inerte, 0. La materia viva y la materia inerte están nítidamente diferenciadas, pero el peso o relevancia recae en lo vivo. B. Modelo materia viva, 0. Materia inerte, 0. La distinción entre materia viva y materia inerte carece de justificación porque lo relevante no es la materia, sino la información que la vertebra. C. Modelo materia viva, 1. Materia inerte, 1. La distinción entre la materia viva y la materia inerte carece, como en el modelo anterior, de justificación, pero en este caso porque todo está vivo, solo que a escalas diferentes, entendiendo aquí por vivo a todo ente sujeto a la segunda ley de la termodinámica, lo que nos obliga a reflexionar acerca de la relación entre la vida, como orden organizado, y la entropía. D. Modelo materia viva, 0. Materia inerte, 1. Esta es la combinación más desconcertante, ya que parte de las tesis que sostienen que el tiempo como tal no existe, con lo que la materia viva y la materia inerte están separadas, en efecto, pero porque todo está muerto y es esta la que vamos a analizar. Todo está muerto y es un apocalipsis zombie. 5. Cuarta combinación. Materia viva, 0. Materia inerte, 1. El cuarto modelo es
Con diferencia, el más turbador de cuantos analizamos, sostiene que todo, incluida la materia viva, está ya muerto, de ahí que lo representemos con el grafismo 0,1, lo que simboliza que el peso recae en la materia inerte, a partir de un famoso aforismo de Albert Einstein: pasado, presente y futuro son solo ilusiones, aunque sean ilusiones pertinaces. Diversos autores niegan, en contra de nuestra experiencia cotidiana y sentidos, la existencia del tiempo. Tan atrevida afirmación es consecuencia de la teoría de la relatividad. No hay un tiempo universal y absoluto, con lo que solo hay simultaneidad, y de las desconcertantes consecuencias de la física cuántica, entrelazamiento, indeterminación, etc., su modelo cosmológico sería un universo holográfico, en concreto, el paradigma de Okhti-Susskind, la búsqueda de una teoría del todo que unifique ambos paradigmas, la relatividad y el mundo cuántico, saldada hasta ahora con un rotundo fracaso, así como la discordancia existente entre el tiempo tal y las ecuaciones que parecen regir la realidad, ha llevado a algunos científicos a esa sorprendente conclusión. Todos los hechos, por llamarlos de alguna manera, estarían estampados en el universo como fotografías fijas, en un contexto estático, sin movimiento alguno. La flecha del tiempo sería un constructo cultural, una mera convención humana. Ni siquiera somos capaces de expresar con las palabras adecuadas las implicaciones de esta hipótesis cosmológica. Pues bien, con un escenario tan inquietante como el descrito, las preocupaciones acerca de la vida resultarían, en comparación, triviales. Una nimiedad ante el calado del desafío que representa este paradigma. En efecto, si el tiempo, el movimiento, la causalidad, es una ilusión, el problema ya no es cómo es que existe la vida, sino por qué creemos que estamos vivos. El núcleo de la cuestión residiría ahora, no ya en la materia viva, sino en una parte de ella, en concreto, en la conciencia humana, que percibe lo que no es. Desde esta perspectiva, nuestro cerebro, que es un producto de la evolución, pensaría acerca de sí mismo que está vivo, de la misma manera que existir y ser meramente ilusorio. La vida es la suma de nuestros últimos momentos. La vida como sueño rememora la literatura calderoniana, pero en este modelo cosmológico es algo más profundo. ¿Qué diferencia hay entre sostener que el tiempo no existe y afirmar que existe Dios? Quizás sea esta la principal carencia del modelo que analizamos, su carácter metafísico. En efecto, que matemáticamente este paradigma sea posible no implica que empíricamente lo sea. ¿Cómo verificar, falsar, o contrastar una teoría tan contraria a la intuición? Además, afirmar que el tiempo es una ilusión es como sostener que la realidad no existe, con lo cual, ¿qué hacer con las constantes cosmológicas, la evolución, el Big Bang o las supernovas? Esto es, ¿en qué parte de la realidad situar estos eventos, hechos, sucesos o reglas? ¿Cómo razonar empleando una mente que cree estar viva cuando a la vez se razona a sí misma como inerte? ¿Compiten los físicos con los teólogos a la hora de formular enunciados no verificables? ¿Se reducirá la física cosmológica a la neurología? ¿A quién comunicar las conclusiones de asertos tan desconcertantes? En la práctica, este paradigma, minoritario pero no inexistente, supone la demolición del axioma básico del razonamiento humano, el cogito ergo sum cartesiano. Un aforismo del tipo pienso sin existir podría ser coincidente con alguna religión panteísta, animista, con el misticismo cristiano, etc., pero una cosa es analizar curiosidades multiculturales y otra muy diferente universalizarlas epistemológicamente. Varias leyendas cuentan que María Magdalena salió de su tierra y llegó a la costa del sur de Francia. La barca en que salió, se dice, no tenía ni remos ni timón. Una de las leyendas cuenta que la barca se dirigió a una isla llamada Ratis en la costa de Galia, el lugar de un templo dedicado a la diosa en sus formas de Cibele, Artemisa e Isis. Ratis se convirtió en Saintes Maries de la Mer, el lugar donde, según la leyenda, desembarcó María Magdalena junto con Lázaro, María de Betania, que para algunos es la misma que María Magdalena, Salomé la madre de Juan, Maximino y José de Arimatea. Los personajes varían según las leyendas. Por eso se cree que allí en Saintes Maries de la Mer desembarcaron tres Marías: María Magdalena, María Salomé y María Jacobi. Desembarcó también una niña llamada Sara, un nombre que quiere decir princesa en hebreo. Sara, de tez morena, fue la hija de María Magdalena y Jesús. Las Marías se separaron para llevar el evangelio a otros lugares. María Magdalena se fue a la Provenza, donde predicó y convirtió a muchos de sus habitantes. El célebre Nostradamus nació aquí en la Provenza. Aquí habría portales dimensionales. Nikola Tesla realizó su experimento de máquina del tiempo también aquí en la Provenza francesa, porque aquí está la barrera del tiempo y de la vida y la muerte. Lázaro, el hombre que murió 2 veces.
¿Murió realmente, o solo estuvo suspendida su vida en aquellos 4 días? 1. El misterio de Lázaro. Detengámonos para preguntarnos por el misterio de esta alma, el más agudo misterio de cuantos existan. ¿Qué experimentó Lázaro? ¿Qué significaron para él esos 4 días? ¿Dónde? ¿Qué fue para él la vida y cómo cruzó los años después de su regreso? Desgraciadamente nadie responderá a estas preguntas. Escritores, poetas, han girado sobre esta misteriosa existencia, pero solo pueden ofrecernos sus imaginaciones o aplicar a Lázaro lo que ellos piensan de la vida y de la muerte. Luis Cernuda nos contará, por ejemplo, que a Lázaro no le gustó resucitar, que al oír la llamada de Jesús, hundió la frente sobre el polvo al sentir la pereza de la muerte, quiso cerrar los ojos, buscar la vasta sombra, y que, forzado por aquella voz que le arrastraba, sintió de nuevo el sueño, la locura y el error de estar vivo, y tuvo que pedirle al profeta fuerza para llevar la vida nuevamente, aunque, al menos descubriera que, en adelante, debería vivir trabajando no por mi vida ni mi espíritu, mas por una verdad en aquellos ojos entrevista ahora. Hermoso, sí, pero ¿quién nos lo certifica? Para Jorge Guillén, al contrario, Lázaro no se encontró nada a gusto muerto, se encontró harapiento despojo de un pasado, siendo ya, no Lázaro, sino ex Lázaro, en un fatal naufragio oscuro. Por eso, cuando Jesús le resucite, le pedirá que le deje aquí, en la pequeña y dulce tierra de los hombres, y que su cielo no sea otra cosa que una pequeña Betanía, en una gloria terrena. De nuevo, poesía, solo poesía. En realidad nada sabemos de lo que atravesó antes, durante y después, por el alma de Lázaro. ¿Murió realmente, o solo estuvo suspendida su vida en aquellos 4 días? ¿Su segunda vida fue, en realidad, una segunda vida, o una prolongación de la anterior? ¿Añadió Cristo un codo más a su existencia? ¿Y cómo fue ese añadido? Las leyendas han tejido este segundo trozo de vida de Lázaro, hasta hacerle algún arzobispo de León muchos años más tarde, pero solo son leyendas. Tal vez lo único que sabemos que tenemos derecho a suponer es que Lázaro comenzó a vivir de veras ahora que sabía lo que la muerte era, es decir, que vivió como los hombres todos deberían hacerlo si se sintieran resucitar cada mañana. 2. La verdadera vida. Lo que sí podemos hacer nosotros, aunque San Juan no lo haga expresamente, es leer esta página a la luz de todo el resto de su evangelio, para empezar descubriendo que el concepto de vida y el de vida eterna son dos de las ideas claves de todo el cuarto evangelio y dominan todo el cuadro que éste da de la salvación obrada por Cristo. Como comenta Wickenhauser, la noción de vida en Juan corresponde en importancia a la de reino de Dios en los sinópticos. 21 veces aparece en este evangelio la palabra vida, 15 las palabras vida eterna. Dios es el Padre que vive. 6:57. Él es el único que originalmente posee la vida y Él quien la comunica. No hay otra vida que la que Dios posee. Los hombres tienen vida en el Hijo, en su nombre. 3:15, 20, 31. Y esta vida que el Hijo comunica a los hombres es mucho más que la vida natural, es la vida trascendente del mundo superior, la vida eterna, un bien en orden a la salvación, o, para ser más exactos, es la salvación misma, la condición de quien está salvado. Los hombres realmente vienen al mundo privados de vida, creen vivir pero están muertos, están en la muerte, y lo están mientras no reciban vida de Jesús. Podemos ver entonces cómo en la Biblia está la ciencia, que nos dice que ya estamos muertos pero no lo sabemos, y en cierto modo la vida ya es un apocalipsis zombie. A la luz de todo esto, ¿podemos entender mejor lo sucedido a Lázaro? ¿No será su resurrección, además de un milagro, un paradigma de todo el pensamiento de Jesús sobre la vida y la muerte? ¿No tiene o puede tener todo hombre dos vidas, una primera inmortal, y una segunda que se produce en su encuentro con Cristo? ¿No es todo creyente un Lázaro, que tal vez ignora que lo es? Así todos vivieran su segunda y verdadera vida, como debió de vivirla Lázaro. Pero evidentemente la resurrección del hermano de Marta y María fue solo un ensayo, y tal vez no debiéramos ni siquiera llamarla resurrección. Hay teólogos que prefieren hablar de resucitación, para diferenciarla de la verdadera, la de Jesús, porque el Lázaro de Betanía volvió a morir años o meses después de su primer regreso. La segunda vida, o el segundo trozo de su vida, no comportaba la inmortalidad, que es la sustancia de la resurrección. En Jesús, la segunda vida fue la eterna, la inmortal, la interminable. En Lázaro, hay que repetir solo hubo un anuncio, un ensayo. En todo caso, el verdadero y más profundo milagro de aquel día, más que la misma recuperación de la vida terrena, fue el encuentro de Lázaro con Cristo, un milagro, una fortuna, que cualquier creyente puede encontrar. 3. Las consecuencias.
Muchos de los judíos que habían venido a Betania y vieron lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús, y desde aquel día tomaron la resolución de matarle. 11:45-54. Esta es la lógica de la raza humana, como comenta Fulton Sheen. De la misma manera que el sol brilla sobre el barro y lo endurece, y brilla sobre la cera y la ablanda, así este gran milagro endureció algunos corazones para la incredulidad y ablandó a otros para la fe. Algunos creyeron, pero el efecto general fue que los judíos decidieron condenar a muerte a Jesús. El apóstol sabe muy bien que los milagros no son remedios contra la incredulidad. Si Lázaro y sus hermanas hubieran creído hacer algún favor al triunfo de Cristo, ayudándole con un supuesto milagro, habrían demostrado, entre otras cosas, muy corta inteligencia y mucho desconocimiento de la realidad. Habrían, en definitiva, acelerado su muerte, porque los fariseos poco hubieran tenido que temer de Cristo si éste hubiera sido un impostor. Era el conocimiento de su poder divino lo que les empujaba a la acción, porque eso era lo que le volvía verdaderamente peligroso. No niegan sus milagros. Al contrario, lo que les alarma es precisamente que hace muchos, y que la gente le seguirá cada vez en mayor número. Estrecharán el cerco, no porque le crean un impostor, sino porque se dan cuenta de que no lo es. Jesús lo sabe, tenía razón en el fondo Tomás al decir que subir a Jerusalén era ascender a la muerte. Jesús no solo se ha metido en la madriguera del lobo, sino que le ha provocado con un milagro irrefutable. La resurrección de Lázaro no dejaba escapatoria. O creían en él, o le mataban, y habían decidido no creer en él, por eso esta resurrección era el sello de su muerte, pero aún no había llegado su hora. Por eso señala el evangelista que, después de estos hechos, Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrem, y allí moraba con los discípulos. Invirtamos ahora la crítica, supongamos que es cierto y tratemos de abstraer sus implicaciones. ¿Qué explicaría el hecho de que el tiempo no exista? Dado que la hipótesis del tiempo atemporal es tan temeraria, nos legitima de alguna manera a formular también preguntas con el mismo nivel de atrevimiento. Nos planteamos en concreto dos. A. Si hay alguna relación entre este modelo y el hecho de que no hayamos encontrado vida inteligente todavía. B. Y si hay alguna relación entre este modelo y la aparente ausencia de leyes que rijan la creación de la vida. En efecto, nuestro inexplicable fracaso a la hora de encontrar vida extraterrestre es la consecuencia necesaria de un universo estático, sin movimiento, donde el tiempo es una mera ilusión humana o terrestre. No hallamos nada porque no hay nada que hallar, no porque seamos una creación divina, ni mucho menos, sino simplemente porque nuestras bases epistemológicas, tiempo, causalidad, pasado, futuro, son profundamente erróneas. Esto explicaría que tampoco seamos capaces de encontrar las leyes que rigen, predicen, la existencia de la vida. En efecto, si somos entes inertes, las reglas a las que estamos sujetos son las mismas que las del resto de la naturaleza, ya que no hay tránsito desde la materia inerte a la materia viva, de ahí que ni siquiera seamos capaces de repetir el experimento. En resumen, el modelo 0,0 nos sitúa en los límites del raciocinio, si bien nos resolvería algunos problemas de gran relevancia, sin duda preferimos seguir conviviendo con estos. La cuestión de fondo ya no residiría en nuestra incapacidad para repetir el experimento, primer modelo, tampoco en que no logremos arrancar a la naturaleza el secreto de las leyes que rigen la vida, segundo modelo, y mucho menos en que enarbolemos la cultura humana para defendernos de las consecuencias de la entropía, tercer modelo. Ahora el problema es que no somos capaces de explicar absolutamente nada. Si el universo es estático, el problema ya no es cómo emergió la vida, sino cuál es la naturaleza de la realidad que nos rodea. Nos resultaba sorprendente un universo que permitiese observadores, pero más inconcebible aún nos resultaría un observador sin universo. Si el tiempo no existe, en efecto, no nos hace falta seguir invirtiendo en SETI, pero nos deja tantas cuestiones abiertas que si pudiéramos elegir, probablemente optaríamos por seguir conviviendo con la búsqueda a ciegas en la inmensidad del espacio. 6. Conclusiones. ¿Qué se nos escapa? Hay varias anomalías que se superponen. Que no dispongamos de una ley que prediga la existencia de la vida. Que no seamos capaces de reproducir la vida desde o a partir de la materia inerte. Que no hayamos encontrado todavía vida extraterrestre. Que la vida inteligente no haya colonizado espacios vastos, pero no inabarcables, como nuestra galaxia. Que la vida y la entropía parezcan incompatibles.
La naturaleza del tiempo y sus conceptos afines, como los de flecha del tiempo o la causalidad. La naturaleza de la conciencia, con un cerebro que percibe lo que parece no ser, como el tiempo, pero que a la vez es capaz de tomar conciencia de su ilusión, percepción que difícilmente encaja con los parámetros darwinistas. ¿Qué clase de ventaja adaptativa sería la que permite tomar conciencia de la inexistencia de la realidad? Etcétera. Examinados estos interrogantes en su conjunto, dan la impresión de que las cuestiones sustanciales en lo referente a la vida distan de ser comprendidas de forma holística. Mientras que en física parece que siempre se está cerca de unificar la teoría de la relatividad y la física cuántica, aun cuando por ahora sea solo una ilusión, en lo referente a la vida parece como si no hubiera nada que unificar porque no hemos comenzado todavía y está todo por hacer. Quizá haya procesos químicos o físicos que desconozcamos hasta el punto de no ser capaces de plantearnos ni siquiera las hipótesis correctas. Quizá la energía necesaria para iniciar el proceso de la vida sea la propia de las supernovas o de las estrellas de neutrones, como ocurre para que aparezcan los materiales pesados que también nos conforman. Quizá sea al contrario, y la vida no necesite condiciones muy singulares para germinar. Quizá, que no hayamos encontrado vida todavía, sea un indicio de algún interrogante cosmológico que no somos capaces de intuir aún. Quizá podamos algún día relativizar el calado del problema encontrando vida extraterrestre o reproduciendo la existente en la Tierra, pero mientras tanto poco más se puede hacer. La que parece ser la conclusión más relevante de esta comparativa de paradigmas es que no podemos resolver el misterio de la vida de forma separada a los modelos cosmológicos. La radical separación existente entre la biología y la física, aun cuando esté siendo superada por la astrobiología, perjudica nuestro objeto de estudio. Aunque pudiéramos repetir algún día el experimento natural de crear vida, seguiríamos sin tener una ley que prediga la existencia de esta. Ni siquiera tenemos hipótesis plausibles acerca de cómo conectar una ecuación formada por variables como hidrógeno, gravedad, tiempo y vida. Si llenáramos un inmenso globo de hidrógeno, nadie podría predecir que al cabo de miles de millones de años habría un observador. Y sin embargo eso es lo que ha sucedido. La paradoja de Fermi, ¿dónde se ha metido todo el mundo? Es el reverso de la pregunta ¿cuál es la naturaleza última de nuestro universo? Digresiones tan interconectadas que no deberíamos abordarlas por separado, paralelismos o analogías como las establecidas entre la transición de fase en física cuántica y el salto de la materia inerte a la vida, la relación entre la física cuántica y la evolución, la relación entre la ruptura de simetría entre la materia y la antimateria, de un lado, y la quiralidad de la vida, de otro, el vínculo entre la luz polarizada de las estrellas y la supervivencia de los aminoácidos levógidos que nos conforman, la relación entre la vida y la asimetría de átomos y moléculas, o en qué medida ha podido influir la fuerza nuclear débil, etc., muestran precisamente este persistente esfuerzo por vincular los interrogantes cosmológicos con los de la vida, como si forzáramos las relaciones entre variables dispares en un desesperado esfuerzo por terminar de entrelazar aspectos de una realidad tan incomprensible como inaprehensible. ¿Qué pasa cuando morimos? Casi todas las denominaciones cristianas enseñan un cielo o un infierno después de la vida. Básicamente, creen que todo ser humano tiene un alma inmortal que irá directamente al cielo o al infierno después de que el cuerpo físico muera. Hay muchas ideas acerca de cómo son el cielo y el infierno, y acerca de quién va a ir al cielo y quién al infierno. Pero las ideas populares acerca del cielo y el infierno provienen de la Biblia. La Biblia enseña claramente que todos los seres humanos mueren, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9:27. Ya que todos vamos a morir, lo que sucede después de la muerte es una de las preguntas más importantes que podemos hacer y responder. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La respuesta corta a esta pregunta es que la Biblia dice literalmente que después de la muerte simplemente morimos, no vamos al cielo o al infierno, ni mantenemos un estado de conciencia. Los muertos duermen en la inconsciencia, no piensan ni sienten nada. Pero la buena noticia es que el sueño de la muerte no es permanente. La Biblia enseña que habrá una resurrección, una restauración de la vida en un futuro próximo. Versículos de la Biblia que describen la muerte como el sueño. Cuando la Biblia describe la muerte, con frecuencia la compara con el sueño. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría. Dormiría, y entonces tendría descanso. Job 3:11-13, énfasis añadido. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Job 14:12, énfasis añadido. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?
Salmos 6, 5. Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Salmos 13, 3, énfasis añadido pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece en sus pensamientos. Salmos 146, 4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2, énfasis añadido. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Juan 11, 11, 13, énfasis añadido. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Hechos 13, 36, énfasis añadido. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 30, énfasis añadido. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 18, 20, énfasis añadido. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, énfasis añadido. ¿En qué se parece la muerte al sueño? La muerte se parece al sueño, en que cuando uno ha muerto no se produce ningún pensamiento consciente. Las personas que están muertas están completamente inconscientes, no tienen noción del tiempo, no tienen ningún sentimiento y no están conscientes de sí mismos o de su entorno. Estos versículos de la Biblia explican con más detalle cómo la muerte es un estado de inconsciencia, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece en sus pensamientos. Salmos 146, 4. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9, 5. Los versículos de la Biblia que hemos citado en este artículo dejan claro que cuando una persona muere, está inconsciente. La muerte es como el sueño. Pero mucha gente cree que las personas buenas van al cielo cuando mueren. De hecho, cada año miles de personas preguntan en los diferentes buscadores: ¿iré al cielo? Las escrituras anteriores responden esa pregunta de manera indirecta. Colectivamente nos hablan del estado mental de los muertos y usan una analogía, el sueño, que no coincide con la idea que se tiene acerca del cielo comúnmente. La mayoría de las iglesias no enseñan que la gente va al cielo a dormir por la eternidad. No hay ninguna escritura que diga que vamos a ir al cielo cuando muramos. De hecho, Jesucristo, la máxima autoridad a la que podemos consultar acerca del tema, dijo en Juan 3, 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El apóstol Pedro ratificó la enseñanza de Jesucristo en su famoso sermón de Pentecostés, el cual pronunció 7 semanas después de la resurrección de Jesús. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2, 29, 34. Platón. El saber que vas a morir es lo que hace que la vida sea única e irrepetible. La conciencia de la muerte la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno. Cristianismo promete una existencia más feliz y luminosa que la vida terrenal para los que hayan cumplido los preceptos de Dios. Lucrecio. Preocuparse por los años y los siglos en que ya no estaremos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestro nacimiento. Ni antes nos dolió, ni después nos dolerá. Epicuro. Este sabio afirma que los verdugos y horrores infernales no son más que fábulas que no deben asustarnos a la hora de pensar en la muerte, ya que nunca vamos a coexistir con la muerte. Si estamos nosotros no puede estar la muerte, y al contrario. Martin Heidegger definió la muerte como algo que se presenta en el ahora de la vida del hombre. Tomás de Aquino habla sobre el mal que representaba la muerte, simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida. Cicerón dice que filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. Hegel dice que la muerte libera el espíritu que está encerrado en la naturaleza. Quizás las casas encantadas solo son el sueño de un fantasma, sueños que nos miran desde su ventana de donde un día hubo vida. Esta podría ser la historia de la historia detrás de la casa encantada de Delaware. Es más que aterradora. Sueños de fantasmas atrapados en un éter, sueños que miran la vida pasar desde su ventana. La mansión Woodburn en Dover se construyó en el año 1790 y es uno de los ejemplos que quedan de las casas georgianas en todo el estado.
La casa de 7 dormitorios ha sido hogar a muchísimos ciudadanos poderosos de Delaware, y fue comprada por el estado de Delaware en el año 1965 para convertirla en la casa del gobernador. Fue entonces renovada para hacerla ver más moderna. Una cosa, sin embargo, se ha mantenido en esta antigua casa, a pesar de los numerosos habitantes y de haberse convertido en la casa del gobernador, los fantasmas no se han marchado de ella, sueños de una vida que no sabe qué está soñando. Otro propietario dijo que llenaba su barril de vino cada noche, y se lo encontraba vacío al día siguiente. Estas apariciones eran siempre perpetradas por figuras vestidas con ropas revolucionarias. Incluso en nuestros días, uno de los fantasmas era más joven que los otros, y te hace preguntarte sobre qué ocurrió en la casa para tenerla. Una joven chica es vista a menudo en el jardín, llevando un vestido rojo. Ella se divierte en las piscinas y en las fuentes. Realmente todas estas historias son alucinantes. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta Preparando al mundo para el sexo con fantasmas. Uno de los planes más satánicos es liberar el pozo del abismo para que salgan los demonios, algo que realizarán con la máquina de Suiza llamada Serum. Cuando liberen el pozo del abismo, los demonios de antimateria saldrán esparcidos a nuestro mundo. El plan de la élite es que estos demonios de antimateria y materia oscura puedan tomar el cuerpo de los humanos, principalmente humanos del género masculino, seres corrompidos por la sociedad moderna, corrompidos por los satánicos. Pero para que los demonios antimateria puedan tomar los cuerpos humanos de materia, necesitarán crear en los cuerpos humanos un campo de exclusión, una zona magnetizada con imanes para que la materia y la antimateria no puedan entrar en contacto, no puedan tocarse, ya que si la materia y la antimateria se tocan se destruyen. Para que los demonios puedan tomar los cuerpos humanos en la Tierra, tendrán que tener una zona dentro del cuerpo donde se pueda aislar la antimateria del demonio invasor, mediante un sistema de magnetismo dentro del cuerpo humano, y mediante imantación la antimateria entrante en el cuerpo. Una vez infectado el cuerpo por el demonio, este tomará el control del humano, y empezará una segunda fase, la del sexo con demonios, que la élite llama fantasmas. La élite ya lanzó una ventana de Overton para preparar a los humanos al sexo con fantasmas. Luego vendrán los híbridos nacidos de estas uniones, híbridos de demonios con humanos. El fin de la raza humana, la creación de Dios, será exterminado, logrando Satanás vencer a su creador. Este es el plan más secreto del mundo. Desconocemos cómo la élite logrará ese campo de exclusión dentro del cuerpo humano, ese campo para que la antimateria del demonio no se toque con la materia orgánica de nuestros cuerpos humanos, pues esto nos destruiría, y se necesita de esta fusión de demonio y humano, materia y antimateria, para crear los híbridos demonios humanos que vendrán después de la unión de mujeres y hombres ya poseídos. Y la oscuridad se apoderó del mundo, y las tinieblas se abrieron ante ti, y tú no supiste entender. La idea sería tener en el cuerpo un nanorobot con nanoimanes superpotentes, que puedan mantener en suspensión la antimateria, de tal forma que ésta quede en suspensión sin tocar las paredes del nanorobot. El demonio quedaría dentro del nanorobot. Cuando el pozo del abismo sea abierto, estos demonios entrarán en los nanorobots de los cuerpos que ya lo tengan incorporados, tomando la posesión diabólica del sujeto. La idea es que estos sujetos infectados luego puedan tener sexo con fantasmas, y así nacerán una nueva raza híbrida de humano con demonio. Para ello la élite satánica ya está preparando al mundo con una ventana de Overton, y el cine y las películas ya nos están preparando para ello. Ucrania es el país donde están realizando pequeños experimentos con esto. Recordemos que Ucrania está invadida, como ya hablé en un video. Preparando al mundo con mensajes como este: mujeres están teniendo sexo con fantasmas porque con hombres vivos está sobrevalorado. Recientemente, 2 mujeres dieron a conocer sus experiencias sexuales con fantasmas. Y resulta que no son las primeras en afirmar que han tenido intimidad con seres paranormales. Sian Jameson es una mujer que habló sobre su encuentro sexual con un guapo fantasma en una casa de Gales, después de una ruptura traumática con su novio de muchos años. El fantasma primero la visitó en una serie de sueños, y luego se materializó a su lado. Ella dice que sintió todo tipo de cosas durante el acto sexual. Él vivió hace más de 100 años y su nombre era Roberts. Según ella, su cuerpo era suave y liviano, y se sentía casi sin peso. Sin embargo, el sexo fue increíble. Por otra parte, una mujer llamada Amethyst Realm apareció en un programa británico de televisión llamado This Morning, y también afirmó que tuvo relaciones sexuales con fantasmas en su casa. Ella dice que no ha estado con humanos desde entonces, y su primer encuentro con un fantasma fue hace 10 años.
el fantasma apareció a mitad del coito con su novio mortal. Ella explica que su prometido vio la forma de un hombre a través de la ventana del cuarto de invitados. Su novio rompió con ella, y Amethyst y el fantasma decidieron tener relaciones sexuales en todas partes de la casa. Después decidió terminar con esta relación porque el fantasma comenzó a aparecer menos. Sin embargo, comenzó a tener intimidad con otros fantasmas después de eso, y dice que no tiene ningún interés en los hombres ahora. Durante siglos, el sexo paranormal ha sido el tema en muchas culturas, desde la mía, el cambiaformas griego que atrae a los hombres y luego les quita la vida, o Yuki-onna, el vampiro japonés que se dice que duerme con hombres y luego toma su alma. También están los mitos sobre Lilith y Melusina que seducen a los hombres para dar a luz demonios. La fascinación ha persistido incluso en la edad moderna, y muchas personas, incluida la estrella del pop Kesha, han informado sobre estas experiencias. Jason House, fundador de Atlantic Paranormal Society y miembro del elenco de la serie de sci-fi llamada Ghost Hunters, dice que usualmente se llama espectrofilia y que ha habido muchas personas que afirman haber tenido relaciones sexuales consensuales con espíritus. Las personas que piensan que han tenido relaciones íntimas con fantasmas a menudo atraviesan duras rupturas o están de luto por la muerte de una pareja, por lo que en muchos casos, el fantasma en cuestión es solo una creación de la mente inconsciente. Pero el cine ya nos avisa de estas relaciones sexuales con fantasmas, que en realidad son demonios. Nacerá un nuevo virus. La película que nos habla de esto se titula La Secrater. Síntomas. Varios amigos se disponen a pasar un fin de semana en una casa de campo. La joven Ruth espera que las cosas se pongan románticas con Andrew, pero tras una noche de borrachera termina durmiendo con un extraño llamado Michael, quien resulta ser un fantasma. Entonces Ruth descubre que una noche de pasión puede ser igualmente complicada cuando la pareja pertenece al más allá. La Secrater empieza como comedia hipster, luego se transforma en body horror estilo Cronenberg, y termina, no sé exactamente cómo. Quizás sea un final feliz, quizás trágico, pero definitivamente permanecerá en mi memoria al ser la primera que muestra un virus de la fusión de la materia y la antimateria. Recordemos, nosotros somos materia, los fantasmas antimateria. Esta historia llevada al cine ya la pudimos ver en la película de Ring. El mundo detrás del televisor del que sale la niña es el pozo del abismo, el que abrirá el CERN. De hecho, en la película de Ring hay un pozo. La niña es un fantasma de antimateria que sale del televisor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la materia y la antimateria se junta? Que se autodestruyen. Hay una explosión. Por esta razón el personaje que toca al fantasma o simplemente lo mira dentro de nuestro mundo de materia termina infectado como un virus y muere. Más ejemplo de llevado esta historia al cine sería la película If Follows. If Follows, titulada Está detrás de ti o te sigue en español, es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2014, escrita y dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Maika Monroe. La historia es acerca de una chica quien es perseguida por una fuerza sobrenatural después de tener un encuentro sexual casual. Filmada en Detroit, Michigan, If Follows abrió el Festival de Cine de Cannes de 2014, certamen en el que recibió la aclamación de la crítica. Sin embargo, La Secrater se siente incompleta. El libreto, del mismo director, deja muchas preguntas sin respuesta y, aunque su premisa es sin duda ingeniosa, creo que se enfocó demasiado en las consecuencias físicas del One Night Stand, abandonando el potencial que ofrecía el arco sentimental de la protagonista. De cualquier modo encontré La Secrater muy entretenida y bien realizada. El director y los actores aprovechan la austeridad técnica de la producción para establecer una atmósfera espontánea que eleva el realismo de las actuaciones y acentúa sus reacciones, a veces un poco exageradas, pero a fin de cuentas útiles para transmitir la confusión de Ruth y sus amigos ante tan irregulares circunstancias. Lindsay Burge es simplemente perfecta en el papel de Ruth, estableciendo desde el principio la mezcla de optimismo y soledad que, con ayuda de un poco de Molly y alcohol, conducen a su fatídico encuentro romántico. La situación parece absurda y hasta humorística, pero Burge la toma en serio y nos hace creer su confusión y dolor ante otra decepción amorosa, quizás la más grave de su vida. En el papel del fantasma, astutamente creado sin efectos especiales, Peter Buck transmite elocuentemente su vulnerable condición, sin duda trágica, pero con esperanza de reconectar un instante con su humanidad perdida. En meses recientes las películas Nina Forever y Burying the Ex usaron analogías sobrenaturales para ilustrar el temor masculino a la novia posesiva que se rehúsa a desaparecer.
La Secrater explora la perspectiva femenina de un problema similar, apoyada por una armónica fusión de drama, humor, y horror orgánico que incrementa el impacto de la historia y preserva su honestidad emocional a pesar del subtexto paranormal, y, además, La Secrater nos deja con un importante mensaje que ya deberíamos saber. No importa si el fulano es un apuesto hipster o un fantasma melancólico, siempre hay que usar protección. La historia cuenta cómo un grupo de amigos se dispone a pasar un placentero fin de semana en las afueras, la fiesta se alarga hasta que una de las jóvenes tiene una noche de sexo casual con lo que resulta ser su perdición. La élite nos prepara con una ventana de Overton para la fusión del mundo de los demonios y el mundo humano, materia y antimateria, mundo y antimundo juntos. ¿Qué es la espectrofilia? La nueva tendencia de tener sexo con fantasmas. Aparecen más casos de mujeres que aseguran tener relaciones sobrenaturales. Hay una nueva tendencia sexual que llama la atención en las redes sociales. La espectrofilia, ¿de qué se trata? Básicamente de mujeres que aseguran haber tenido sexo con fantasmas. Como apunta crónica.com.ar, ya en 1982, en la película El Ente, la protagonista era agredida y asaltada sexualmente por un ser invisible. ¿Pero existen en realidad? Una mujer llamada Sian Jameson habló sobre su encuentro sexual con un fantasma en una casa de Gales, después de una ruptura traumática con su novio de muchos años. El fantasma primero la visitó en una serie de sueños, y luego se materializó a su lado. Dice que sintió todo tipo de cosas durante el acto sexual. El fantasma con el que intimó, según dijo, había vivido hace más de 100 años y su nombre era Roberts. Su cuerpo era suave y liviano, y se sentía casi sin peso, aseguró. La espectrofilia tiene dos definiciones, una es la atracción entre humanos y fantasmas, y la otra es una acepción que se refiere a la atracción por los objetos que se reflejan en un espejo, explica el experto. Es evidente que los significados son muy diferentes, pero el nexo está en que sentir morbo por los espejos explicaría una excitación provocada por algo que realmente no existe. Usted se preguntará qué sentido tiene hablar sobre una excitación dirigida a algo que no existe, si los fantasmas son una realidad o no es un tema sujeto a muchas interpretaciones, pero lo que sí es palpable es la excitación de alguien por la vida paranormal. Naturalmente, que una persona pueda tener sexo con fantasmas es bastante difícil de probar. Uberti menciona que ha conocido a diferentes sujetos que sí lo aseguran, aunque estas respuestas pueden ser sugestivas, teniendo en cuenta que él trabaja en tours fantasmagóricos, con personas que están predispuestas a vivir este tipo de experiencias sobrenaturales. Estos casos son difíciles de evidenciar, pero la cultura popular se ha encargado de dar un vistazo sobre para recordar algunas películas famosas con esta temática: Ghost, La sombra del amor, con Demi Moore y Patrick Swayze. O más reciente como It Follows, también está el beso que se dio el personaje de Christina Ricci y Casper en el filme que data de 1995, de hecho hay famosos que afirman haber pasado por un suceso de este estilo. En 2012, en entrevista con Ryan Seacrest, afirmó que su canción Supernatural se inspira en un encuentro sexual con un espíritu. ¿Recordáis mi video sobre que Ucrania estaba invadida por extraterrestres demonios? Natasha Vlasik confiesa que ha tenido sexo con fantasmas. La actriz ucraniana Natasha Vlasik confesó que mantuvo relaciones sexuales con un fantasma. Esta revelación la realizó en una entrevista con el ciclo This Morning. En la nota, Vlasik, que participó de la película de terror Paranoid Activity 2, relató cómo fue uno de los dos encuentros íntimos que tuvo con un espíritu. Estaba acostada en mi cama y sentí que alguien había entrado en mi habitación, dijo al principio. No podía ver a nadie, pero pude sentir la presión, la energía, el calor. Y después mi cuerpo fue empujado en diferentes direcciones, agregó. Al principio estaba muy confundida, entonces decidí relajarme y lo disfruté, me gustó mucho, expresó. Después de esta experiencia, Vlasik, que remarcó que lo que le pasó fue muy divertido, habló con una psíquica de Hollywood, Pat Negri. Ella le explicó que había tenido sexo con un fantasma y que muchas personas pasaron por la misma situación. Recordemos para terminar el video, que en la película The Ring el televisor representa el CERN de Suiza, y es que los televisores de tubo son realmente mini aceleradores de partículas a pequeña escala, lo mismo que es el CERN, y es que nada en estas películas es casual y todo está estudiado al milímetro. ¿Recuerdas la película Poltergeist, de dónde salen y entran los demonios? Del televisor, el mini acelerador de partículas, pero la élite tiene ahora su super televisor, el CERN de Suiza. Él abrirá el pozo del abismo, lo demás será historia contada solo aquí en mi canal. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.